Veo que hay varios que ya me escucharon esta mañana y que me escucharon ayer. Se van a aburrir de mí. Lo que yo sugiero es, yo voy a dar una introducción. Yo digo siempre breve, pero la verdad que nunca es breve, pero voy a intentar que sea breve. Y mientras yo voy dando la introducción, que ustedes vayan pensando preguntas que son, si quieren, o sea, preguntas que son relevantes para ustedes y que las tipeen en los comentarios, ¿sí? De esa manera, en algún momento yo abro el micrófono de acá, qué sé yo, 20 minutos, media hora o antes, o como cuando fuera. Y ahí comenzamos una conversación, si les parece. Inés, vos podés ser moderadora en todo caso. Y lo que les voy a pedir es que, como los micrófonos se interrumpen siempre, que cuando usen los micrófonos, que sean de a uno a la vez. Yo apago el mío. Si se me escucha bien, buenísimo. Si en algún momento no se me escucha, frénenme o díganme. Tengo este aparatito de acá que creo que funciona. Bueno, Inés me preguntó cómo hace uno, o sea, cómo empieza uno con todo esto de la educación y como para ubicarse uno un poco en el mapa, y sobre todo la educación clásica, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que nos pasa en la modernidad a la mayoría? Sacamos los chicos del colegio o hemos decidido hacer homeschooling, pero ¿cuál es el problema? El único modelo que nosotros conocemos es el modelo que hemos recibido en el colegio. Entonces, lo que hacemos es transportamos nuestra experiencia de colegio, nuestro colegio, a casa. Y la verdad que transportar el colegio a casa no es la idea para nada, porque el problema no es el lugar, sino que el problema es el método, la manera en que estamos educando. ¿A dónde estamos hoy en día? ¿Por qué es que la educación no funciona y por qué es que nosotros hemos decidido empezar a educar a nuestros hijos en casa? Puede ser que sea, bueno, está bien, porque en el colegio le dan educación sexual o ideología de género, entonces yo no quiero exponerlo al chico a eso. Es válido. Puede ser que sea un montón de motivos, ¿no? Incluso que no lo están desafiando, que le hacen bullying, un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que genera ese ambiente? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer diferente para poder tener éxito en nuestro tema de educación, en educar en casa? Lo primero que yo veo es que los colegios hoy en día responden a una metodología que es simplemente es un sistema que está armado para la era industrial de hace 200 años, donde todos los chicos entran en una fábrica y van, ¿no? De a 40 alumnos los van certificando año tras año, tras año, tras año, les dan lo mismo, en el mismo tiempo, en el mismo momento y demás. O sea, no existe el individuo en el colegio. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos recuperar cuando traemos a nuestros hijos acá. Recuperar al individuo, la individualidad, a esta persona que es única e irrepetible. Si no vieron el video de Ken Robinson, véanlo, la charla TED más escuchada de la historia de TED, es Ken Robinson, la educación está matando la creatividad, si no me equivoco, que en paz descanse, se murió este año Ken Robinson. Pero un hombre que habló mucho de educación, con mucho sentido común en inglés, y ciertamente lo que él hizo es identificó el problema, y lo que él llama matar la creatividad, en realidad alguien como John Senior diría están matándoles el alma y la imaginación y el corazón a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, los colegios fueron diseñados para otro propósito, o sea, el colegio como lo conocemos nosotros fue diseñado básicamente durante el Imperio Británico, bueno, antes, ¿no? Pero durante el Imperio Británico fue perfeccionado
como un sistema en donde todos los chicos, o sea, yo puedo educar a una gran masa de la población para que sirvan, para que tengan la exacta misma educación. Entonces yo tengo un plantel muy amplio para emplear en mi sistema burocrático para poder cuidar el imperio. Recuerden que el imperio británico abarcaba medio mundo y uno lo mandaban de acá para allá. Entonces yo tenía la capacidad de tener un burócrata en India, en Irlanda, en Inglaterra o en Canadá que pensasen exactamente igual, que escribiesen igual y que hiciesen la misma matemática, la misma caligrafía, misma demás. Ese sistema que está ilustrado perfectamente en esas, no tiene más que hacer una búsqueda de una foto de cómo eran las oficinas gubernamentales en el año 1900 y cómo son los colegios. Era pupitre, 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 pupitre y el profesor o el supervisor. O sea, no se buscaba la individualidad, sino que se buscaba que toda la gente trabajase como una supercomputadora, como una partecita de una gran maquinaria. Pero no es así. ¿A qué he vuelto? Era para ver si estaban prestando atención, perdón. Hice así con el dedo y se fue. No voy a limpiar más mi mouse. Voy a poner algo encima. Ahí. Entonces, la idea es, o sea, se empieza a pensar en el tema o sea, ¿por qué ocurren estos colegios? Bueno, en cierta medida, todos estos colegios son criaturas de un racionalismo que se ha vuelto loco. O sea, nosotros nos han convencido y nos hemos acostumbrado a que nos deben educar a partir de nuestra razón y nada más. Y la verdad que la razón no es la que nos mueve, sino que nos mueven las pasiones, nos mueven nuestros sentimientos, nos mueven nuestras emociones, o sea, lo que mueve nuestra voluntad. Cualquiera de ustedes que esté involucrado en algo que tenga que ver con marketing sabe que el argumento no es suficiente. Yo te puedo plantear que este es el mejor. Por ejemplo, yo he visto no sé, excelentes, no sé, un motor de hidrógeno gasta muchísimo menos energía que uno de combustión, es más barato y esto y lo otro más allá, pero el argumento no sirve para reemplazar lo que yo tengo. A mí me gusta mi viejo Chevrolet, a mí me gusta esto, me gusta aquello. O sea, la razón no es suficiente. Pero además, lo que ha ocurrido es, se ha cancelado todo aspecto humano que no tenga que ver, que no pueda ser cuantificable. Y entonces, hace 500 años que venimos modificando nuestra educación a una educación que es puramente cuantificable, que solo busca los datos, lo que yo puedo clasificar, ordenar, alfabetizar, cuantificar, y todo lo demás. O sea, lo que me pasa. Entonces, lo que suele ocurrir es que la educación se ha tornado en una serie de estadísticas, o sea, todo tiene ese formato seco de la enciclopedia, de la estadística, de los datos, de las fechas, los nombres, la memorización, recitación, y bueno, un poco los que leyeron el libro de John Senior, La restauración de la cultura cristiana, él plantea, no sé si es ahí o en el anterior, La muerte de la cultura cristiana, plantea el caso de Dickens, A Tale of Two Cities, que no sé cómo se dice en castellano, habla del profesor Gradgrind, que es y habla como a una pobre chica cuyo padre es un domador de caballos en un circo, y le pregunta que define un caballo. Y la niña, que conocía, había vivido, domado, estudiado con caballos toda la vida, no puede ponerle palabras científicas a su definición, entonces el profesor la hace callar, sentarse, y la hace levantarse a otro alumno que tiene el número 22, por así decir, o sea, porque los alumnos iban por número, ya ni siquiera por nombre, y le dice, ¿no? Cuadrúpedo, a 4 patas, 2 orejas, mide tanto, tiene tantos dientes, eso, o sea, describe todas las partes, pero nunca tocó al caballo, nunca tocó al animal. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que
si la razón por la cual yo saqué a mi hijo del colegio es simplemente la de la educación sexual o la de algún problema que pueda haber tenido el colegio o lo que fuera, y no un deseo de retornar al realismo, en realidad voy a transferir los mismos vicios del colegio a casa, con la gran diferencia de que yo voy a ser el director y el maestro, y mis hijos me van a terminar resistiendo a mí. Y en realidad lo que uno tiene que pensar con respecto a la educación o al colegio es que el colegio o casa son la misma cosa, en cierta medida, en cierto sentido, son la misma cosa, son dos lugares donde el niño aprende, de maneras diferentes, ¿no? Porque en el colegio estoy junto con mis pares, con otra gente, etcétera. Bueno, hay un aspecto diferente que casa, que es el primer ambiente familiar, la familia es el primer ambiente social. El colegio es un ambiente un poco más grande. Yo favorezco el homeschooling en esta época, en estas fechas, me parece muy bueno, me parece excelente, yo lo hice 6 años y lo volvería a hacer, pero yo creo que si se pudieran hacer colegios pequeños, presenciales, es más perfecta la presencialidad, la interacción entre algunas familias. No así los colegios multitudinarios, donde necesariamente por una cuestión tanto económica como de racional, uno tiene que empezar a hacer aulas de 40 alumnos y demás. Entonces, pero no importa si son 40 alumnos, si son 10 o si son 2 alumnos, si yo no hago el método bien no me va a servir. Entonces, acá es donde aparecen personajes o personas sensibles a esto. Una de ellas es Charlotte Mason, la educadora inglesa de fines del siglo XIX, que hay muy buen material en internet sobre Charlotte Mason, la recomiendo, o sea, eso es una búsqueda que ustedes podrían hacer, familiarizarse con Charlotte Mason para el inicio de la educación de los chicos. Charlotte Mason plantea, yo tengo acá enfrente mío un libro de una de sus grandes intérpretes en Estados Unidos, ella plantea que la educación es una atmósfera, una disciplina y una vida. Una atmósfera, un ambiente, lo que dice. Entonces, yo tengo que hacer de mi casa un ambiente educativo, pero un ambiente educativo significa no que voy a empapelar mi casa en mapas mundis y cosas así, pero sí que puede haber un cuarto que tenga estas cosas, pero tengo que tener una biblioteca con buenos libros, tengo que tener un jardín donde hago una huerta, tengo que tener un jardín donde tengo tal vez flores, tengo que tener, o sea, lo que yo tengo, si no tengo jardín, porque no tengo un jardín en mi casa, macetas o algo, o sea, tengo que tener un poco un aspecto de todo lo que hace al ser humano. Tengo que abrir por lo menos 6 puertas, 6 ambientes, 6 cosas, 6 tipos de actividades. Tengo que ponerle a la mano del chico todo tipo de cosas que le hagan, que le motiven a su curiosidad. Entonces, y si no lo tengo en casa, salir a buscar esas cosas. Entonces, ¿cómo educo a mi hijo? Bueno, las salidas son importantes, pero yo digo, por ejemplo, si la educación es una atmósfera o es un ambiente, ustedes tal vez han ido, no sé si han tenido la suerte de ir a esos museos que están hechos para chicos. En Buenos Aires hay uno que se dice prohibido no tocar, o si han ido al Museo de Ciencias Naturales. Están armados como una atmósfera, por así decirlo, un ambiente de aprendizaje. Están armados presentando todo el material con hechos divertidos, interesantes y demás. Si fuesen el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, armado por Perito Moreno en La Plata, que es para demostrar que la teoría de Darwin es cierta, está todo armado con la idea de demostrar la evolución de las especies. Así todo, como está armado a principios del siglo XX, a fin del siglo XIX, en la época de Roca, la verdad que está armado de una manera muy enciclopédica, muy típica de la época. Si yo tuviese que armar ese museo de vuelta, le pondría un montón de actividades, rincones donde yo puedo copiar los animales, dibujarlos, daría hojas y creyones a los chicos, les haría lugares especiales, pondría videos o películas mostrando cómo se interactúan estos animales, pondría todo tipo de hechos, como lo he visto hacer en los museos de ciencia en Estados Unidos, en donde es todo un ambiente de aprendizaje. Entonces el chico va ahí y la pasa bien. Se hacen fanáticos de los dinosaurios. Entonces me ha pasado a mí que mi hijo sabía distinguir entre un Brontosaurus y un Stegosaurus
no me pide a mí que lo distinga, pero él sabía eso y me decía, no, papá, esto no es un estegosaurus, esto es un Tyrannosaurus Rex, o un, en latín y todo, porque son todos los nombres de los dinosaurios en latín, pero no había montado un caballo, no me sabía distinguir un criollo de un árabe, qué sé yo. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué? Porque no lo había expuesto yo a un criollo o un árabe, pero sí lo había llevado, porque estaba en Estados Unidos, no tenía ni un criollo ni un árabe enfrente mío, pero sí lo había llevado a Estados Unidos, a los museos de ciencias, y evidentemente, me guste o no la teoría de la evolución, los museos hacen un muy buen trabajo, los curadores de estos hacen un muy buen trabajo para generar una atmósfera, un ambiente educativo. Es una disciplina también, y es una vida. Una disciplina, ¿por qué? Porque la educación para Charlotte Mason requiere ciertas virtudes, ciertas disciplinas. Entonces es un poquito todos los días. No quiere decir que es prusiana la disciplina, pero sí que es ordenado. Yo no puedo educar en el desorden, entonces en casa tengo que tener un orden. Yo recomiendo, nosotros hacíamos un cuarto, una habitación destinada con un mueble especial, con una biblioteca que tiene, la tengo aquí atrás, que tiene, qué sé yo, no sé, tiene arriba libros y abajo una cajonera, entonces teníamos los mapas en un cajón, las cosas, todo, y los chicos sabían exactamente dónde estaba todo, todo tenía que tener su orden, estar en un orden, volver a ese orden, y antes de retirarnos todo el aula, todo tenía que volver a un orden, se limpiaba, se barría, todo lo que tiene que hacerse para que la casa quede, hay una dignidad en el aprendizaje. Los libros educativos los que están bien hechos suelen tener muchos colores, son atractivos, etcétera. No, bueno, nosotros teníamos en la pared mapas a la altura del niño, no me sirve para nada poner un mapa del mundo a mi altura, porque queda bien como cuadro. Es verdad que queda bien como cuadro, pero es a mi altura. El niño, si tu hijo mide 70 centímetros de altura y vos pones el mapa a 1,5 metros, no pretendas que sepa dónde queda Groenlandia, porque no la ve, está allá lejos. Son cosas prácticas, ¿no? Pero entonces yo que bajo los mapas, bajo las cosas a su altura. Yo me acuerdo de un amigo mío que tenía un set en el baño, de cortina de baño, de ducha, junto con un empapelado en la pared que tenía todos los países, banderas y población mundial. Entonces, en la medida que los varones que les encanta pasarse tiempo en el baño, uno iba aprendiendo un montón de geografía, demografía y banderas y cosas. Todo educa. A ver, en este sentido es como que uno genera una especie de... es como en la cocina, los aparatos de la cocina, los buenos, o sea, me dan ganas, a mí yo veo un Nespresso y me dan ganas de hacer un café. O sea, hay cosas que están diseñadas para atraer al chico o a uno a una actividad. Entonces, pensemos inteligentemente primero en cómo vamos a distribuir los espacios para que el chico en casa esté cómodo y en cualquier lugar que esté pueda educarse. Entonces, yo tengo una biblioteca muy amplia, pero los libros, yo quiero que los chicos lean los libros, puedo sacar los libros que quiero leer y los puedo distribuir en cierto lugar, incluso en mi living o en algún lado donde los chicos leen. Entonces, si los libros están a mano, ellos los van a agarrar y van a leer. Yo debo leerles en voz alta también, esa es la disciplina también, los hábitos que hacen, ¿no? Charlotte Mason decía, típicamente ella tenía un sillón, una biblioteca, cosas así, ella entraba y a los chicos decía, bueno, ¿qué actividades quieren hacer? Cada uno elegía una actividad y después decía, bueno, vamos a hacer esto primero, ella decía, no era un aula, vamos a leer primero. Entonces leía 20 minutos, cuando ella veía que los chicos empezaban a perder el interés, cambiaba, decía, bueno, ¿qué otra actividad podemos hacer? Les daba la iniciativa de ir de una actividad a otra. Cuanto más chiquititos son los niños, antes de los 8 años, 9 años, es muy difícil pedirles que se queden sentados un tiempo largo, eso es normal. También hay que usar todo ese conocimiento, ¿no? Y por último decía, la educación es una vida. ¿Con esto qué quiero decir? La mayoría de nosotros estamos un poco como que muy escolarizados de cabeza. Una cosa que hay que acordarse es que hay que desescolarizar la cabeza. Hay que recordar que el aprendizaje es toda la vida. Allí donde voy yo aprendo. Si yo viajo a Europa, antes voy a leer la guía, voy a buscar lugares, voy a ver dónde es lo mejor, voy a aprender de los locales,
voy a entrar en un lugar y de un español voy a aprender sobre jamón y sobre un montón de cosas y voy a comer un rico jamón y me va a dar a probar y voy a tener una conversación y me voy a enriquecer, me estoy educando. Voy a ir al Museo del Prado y voy a aprender, voy a ir a varios lugares. Si me voy a Estados Unidos voy a aprender cosas sobre los norteamericanos y si me voy a Bariloche voy a aprender cosas sobre mi querida Argentina. Es una vida. Lo que hay que hacer es convertir mi casa y el ambiente y todo lo que donde yo estoy en una razón de aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Si yo viajo con mi hijo, es darle un mapa en vez de usar el GPS, darle un mapa a la antigüita y que el chico abra un mapa y que lo lea y que vea y que identifique la ruta por donde voy y cuál es el próximo pueblo. Mirá, y hay un cartel que dice que faltan 30 kilómetros y a ver si lo encontrás, qué distancia tiene. Acá es 1 centímetro, bueno, entonces 1 centímetro más o menos 30 kilómetros, entonces ¿cuánto me queda para el próximo? O sea, yo puedo hacer un cálculo matemático, puedo hacer geografía, puedo enseñarle a ubicarse, en qué dirección estoy yendo, norte, sur, este, oeste. El auto va para adelante, pero el chico está mirando el mapa y va viendo que yo voy hacia el costado, entonces, estoy yendo hacia el oeste por ahí, ¿no? ¿Cuánto me falta para cruzar la frontera? ¿Qué sé yo? Cálculo de nafta, todo puede ser un motivo para educar. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi padre me llevaba al campo, papá compraba y vendía vacas, y entonces papá hablaba todo en materia de kilos de carne. Entonces el kilo de carne sale tanto. Tu madre quiere reformar la cocina, si yo tengo que reformar la cocina me sale tanto. ¿Cuántos kilos de carne, cuántas vacas tengo que vender para poder hacer esa obra? Entonces me daba una calculadora Casio chiquitita así, sobre su portafolio que llevaba de ingeniero agrónomo, y yo me decía, a ver, haz el cálculo. Entonces hacíamos el cálculo, yo me equivocaba, él me decía, no, pero pensar así, hasta que, bueno, qué sé yo, todo es un motivo de aprendizaje. ¿Será que eso, que no me acuerdo de lo que hice en el colegio Cardenal Newman, pero sí me acuerdo de ese viaje con mi padre? ¿Eso qué me indica? Que hablamos de corazón a corazón, que el padre tiene una influencia importante sobre el hijo y que al mismo tiempo tenía la inteligencia de no hacerme perder el tiempo, sino que de mostrarme y de enseñarme y de hacerme a mí responsable de un cálculo que marcábamos nosotros, ¿no? El tema de la atmósfera está muy, o sea, la que realmente, o un ambiente, la que realmente es muy buena con esto es María Montessori. Si ustedes miran un poco o leen un poquito de Montessori, lo que ella recomienda, también está bueno eso, ¿no? Pero bueno, yo les diría, en realidad, lo que uno tiene que hacer es buscar eso. En cuanto a todo lo que es actividades afuera de la casa, los chicos tienen que tener mucha actividad fuera de la casa. Yo lo que les recomiendo a todos los padres siempre es, en la medida de las posibilidades, tener un cuaderno, que los chicos tengan un cuaderno de dibujo donde van registrando todas las cosas, los cambios, las flores, los pájaros, las cosas que ven en el jardín, los van tratando de dibujar. Para eso tienen que tener vasitos con creyones y con lápices aquí, allí, acullá, donde los chicos más o menos siempre tengan en algún lado un papel, o sea, un vasito, un lugar, siempre puedan sacar de algún lado un papel y un creyón y dibujar. Los días de cuarentena donde nosotros agarramos una vieja mesas de esas cocteleras que mi madre no quería en casa, me la regaló y pusimos la impresora y ahí tenemos las resmas y tenemos una caja con un montón de creyones y de lápices. Es impresionante. Yo tengo un hijo de 8 años, impresionante cómo él toma de ahí, como todo el tiempo, eso es una fuente de creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi casa? O sea, ¿cómo estoy planteando mi casa para que sea un ambiente donde yo puedo educar a mi hijo? Lo segundo es, ¿cómo empiezo? Bueno, acá John Senior dice, no hay posibilidad de que yo llegue a leer los grandes libros o a hacer la lectura profunda si antes no he leído los buenos libros. Y no hay posibilidad de leer los buenos libros si antes no he
tenido contacto con la realidad. Por buenos libros yo hablo de los clásicos, y por la realidad yo hablo de las cosas que existen alrededor mío. Todo lo que nos rodea nos debe llevar al asombro, nos debe llevar al deseo de conocer a Dios. John Senior dice que los niños más chiquititos, ustedes lo ven en sus hijos más chiquititos, comienzan gateando, bueno, se chupan el dedo, cualquier cosa que le demos, lo primero que hacen es se lo ponen en la boca, o sea, experimentan, tienen un deleite en las cosas físicas, sentidos que van descubriendo. Entonces, uno de los errores que se cometen es intentar que mi hijo empiece a leer a los 3 años. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad uno dice, porque puede, porque hay que leer. Pero en realidad, escondido detrás de eso es una especie de orgullo de que yo tengo un hijo que es brillante y lee a los 3 años. Bueno, resulta que hay un montón de grandes premios Nobel que empezaron a leer a los 9 años, por ejemplo. La lectura temprana no garantiza ninguna cosa. Y yo creo que yo estoy con John Senior en esto, a los chicos hay que dejarlos jugar y jugar muchísimo, por lo menos hasta los 5 o 6 años, y no apurarles el proceso. Entonces, en vez de que, o sea, en vez de que ellos lean o demás, yo les leo a ellos. Yo los hago jugar. El chico tiene deleite en el uso de su físico, de su cuerpo, en lo que Sócrates llamaba la gimnasia o el gimnasio. La gimnasia vendría a ser el movimiento, el uso de los 5 sentidos, la coordinación corporal, el salir a correr. Otra cosa que los chicos a esa edad tienen, de 0 a 6, no van a pretender, no pretendan padres, sobre todo con los varones, que jueguen al fútbol bien. El chico va a agarrar la pelota con las manos, y eso es un gran logro, y hay que celebrar el logro, porque el chico lo que te está mostrando es, mirá lo que puedo hacer, y tira la pelota. ¿Y qué es lo que uno responde como padre? No, nene, no, con la pata. Entonces, no tiene, o sea, es recién después de los 6 años que el chico entiende que esto tiene que hacerse con el pie y no con las manos o demás. Pero también hasta los 8 o 9 años no tiene una sinapsis de jugar en equipo. Entonces también es normal que si vamos a poner a los chicos a jugar al fútbol a los 7 años para sacar Maradonas, nos encontremos con 11 individuos que cada uno corre por su lado o todos corren atrás de una pelota y no importa, en realidad son 22 atacando a uno, porque el pobre tipo que tira pelota tiene que ser más ágil que los otros 21, porque los chicos todos quieren tocar esa pelota. Y no existe el pasame la pelota. O sea, nosotros padres decimos pasar la pelota, pasar, y hacemos tácticas y técnicas, pero la verdad es que el chico es egoísta en esas edades porque está aprendiendo él, y está aprendiendo a manejar y tiene deleite en lo que él puede hacer con su cuerpo. Ese deleite es fundamental, es esencial y es el prerequisito para el asombro. Si a ese deleite de correr, saltar, trepar árboles, hacer guaridas allá arriba, qué sé yo, le ponemos la imaginación, la parte del deleite físico es el juego que, o sea, el chico cuando adquiere maestría sobre su cuerpo, va a empezar a trepar árboles, va a empezar a construir casitas, tener guaridas, inventarse lugares, construir con el sillón, me va a desarmar un sillón y va a hacer una casa así con un barco y va a tenderlas. O sea, a mí me arman un despiole del living todo el tiempo, el de 8 años, pero es donde él vive. ¿Sigue cortando? ¿No se escucha o sí? Ahí está. ¿Se escucha mejor ahí o no? Sí. ¿Se escucha mejor a los que no escuchaban antes? Bueno, perfecto. Entonces, listo. Entonces yo lo que decía es que cuando el chico empieza, o sea, el deleite del niño chiquito es el uso de su físico. Es el deporte, no el deporte organizado, sino el juego, la gimnasia.
la calistenia, el saltar en una pata en vez de dos, el trepar alto y saltar, el colgarse, el hacer todas esas cosas. Si al mismo tiempo yo le voy formando la imaginación con historias y cuentos buenos, bellos y verdaderos, o sea, con los clásicos, él puede jugar a ser Robinson Crusoe, la familia suiza, Robinson, ¿cómo se llama esta? Puede jugar a ser ¿cómo se llama? Huckleberry Finn o Tom Sawyer, o puede jugar a ser Tintín, Asterix, lo que quieras. Pero él va a jugar, el varón va a jugar a ser un soldado, a ser un capitán, a ser un algo, y la mujer también. Las mujeres también naturalmente tienden a hacer cosas tal vez más de ser mamá, de ser esto, de ser aquello, y cada uno va a elegir sus juegos. La importancia para mí en Argentina es doble. Una, en no ser obsesos con la pelotita de fútbol. Yo veo que cuando vienen los amigos de 8 años de mi hijo, hay algunos que no se divierten si no están pateando una pelota. Y la verdad que esa obsesión con la pelota, que está bien como un deporte, no es el mejor entrenamiento para la imaginación. De hecho, yo prefiero que ellos se dediquen un montón de tiempo a la imaginación y después darles, cuando están dispuestos a jugar un deporte, a los 10 años recién, cuando están dispuestos a jugar un deporte en equipo, los pones a hacer deportes en equipo. Pero está bueno que el chico desarrolle su imaginación y su deleite en su cuerpo y su físico y entrene la calistenia. Porque también cuando es muy chiquitito, a los 6 años, 7 años, lo pones en un equipo de fútbol y tu hijo es como los míos, que es contemplativo de los bichos o con una imaginación muy activa, se aburre. Mientras los otros le dan vuelta con la pelota, siempre hay 2 o 3 que son precoces y medio Maradonas, y el resto se aburren o están ahí. Entonces dicen, papá, me quiero ir. El padre se enoja, pagué 900 mangos para este campeonato, te traje acá, ahora vas a jugar, no, que sí, que no, que sí. Y es todo negativo, todo negativo. Entonces, lo que hay que hacer, para mí, es para generarle esa liturgia, es darle al chico. Yo creo que hay que dejarlo jugar, hay que sacarlo, o sea, llevarlo a lugares lindos, buenos, bellos, verdaderos, que el chico use su imaginación y juegue, tenga ese deleite, y le vamos formando ese asombro por la vida cuando le vamos contando grandes, lindas y buenas historias. Podemos contarle sobre, qué sé yo, y yo acá es importante que los padres los papaces varones, sobre todo, somos los que debemos leerles en voz alta a nuestros hijos. El varón es fundamental. El varón es fundamental. El homeschooling no es de las mamases. La mamá está ahí para que todo se haga y se haga en orden, pero el varón tiene que intervenir y estar. La paternidad es lo que nos está faltando hoy en día. Entonces, y sobre todo a los varones, ¿no? Pero las mujeres también, pero sobre todo a los varones. Así como sean ustedes padres, ese es el modelo de hombre que va a buscar su hija, y así como sean ustedes padres, eso es lo que va a imitar su hijo varón. Lo que no quiere decir que a la mujer la educamos igual que al varón. El varón se educa por el ejemplo del padre, el ejemplo visible del padre, y no por las palabras. La mujer necesita mucho más diálogo, comprensión, tiempo. Y a veces sí, a veces la mujer te va a usar sos el único cliente que tiene su peluquería y bueno, te va a hacer ruleros, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, jugar con sus hijos, estar presentes, leerles y leerles cosas con entusiasmo. Yo cuando les leía a los chicos Narnia les hacía las voces y a veces me equivocaba y mi hija me corregía. Me decía, no, papá, esa no es la voz de Lucy. Ah, perdón. Entonces tenía que volver a pensar cuál era la voz de Lucy y volver a hacerlo. Entonces, ese deleite y ese asombro son la base fundamental para que el chico sí pueda hacer una buena escolaridad después, en el sentido de una buena educación en lo demás. Al asombro que se sigue construyendo hasta los 16 años por lo menos, o sea, yo sigo construyendo este asombro, estas historias, esta lectura, estas cosas buenas, nunca dejaría de hacer estas cosas con mis hijos, sino que le vamos agregando cosas. Le agrego el canto. Madres, acá llegan ustedes que suelen cantar mejores que los padres, o por lo menos más afinados. En mi caso es así. Entonces, agrego el canto. Cuando viajo en auto, hagan cánones, apréndanse a hacer un canon, ¿no? En el bosque cantan los más. Y el otro diga, bueno, cuando yo digo cantan, vos empezás. Entonces escucha, en el bosque cantan, en el bosque, y ahí todo bárbaro hasta que llega papá. Papá dice, no, vos no, papá callate, seguí manejando. Entonces seguimos, y
pero hay un canon y se escucha, bueno, esa música, esa musicalidad, o me dicen, cambiaste de tono, ¿qué vas a hacer? Uno hace lo que puede. Pero esa musicalidad ha llevado a mis hijas, por ejemplo, mujeres, al varón también, a ser muy musicales y a querer tocar un instrumento. En cuanto están capacitados para tocar un instrumento, pongan un instrumento, si aunque sea una guitarra, pero la guitarra es muy traicionera y difícil, entonces un instrumento lo tiene que tocar por lo menos 4 años para empezar a tomarle el gusto en serio, y es muy arduo. La guitarra suele ser ardua, pero sí pueden por lo menos poner un piano. Hay unos pianos, no un pianito, sino un piano completo, pero hay unos eléctricos que no son tan caros, o en vez de cambiar la televisión de 25 pulgadas a la de 54, un piano, y tiran la televisión si pueden, o la venden, y ese piano enseñarles a tocar, contratar un profesor y que toquen. Y esa musicalidad en casa y coro, y tratar de que en la familia haya un coro y se juntan con otras familias y canten en coro, eso va a ir formando el alma también de los chicos en la belleza. Fundamental, porque ustedes no pueden prohibirle la música electrónica, rock o el rock pesado o lo que fuera espantoso que va a venir después de la adolescencia si no le dan algo a cambio, si no llenan el alma con algo. Entonces, si no le formaron el alma con la música clásica bien linda, o el piano, o si ellos no experimentaron esos acordes, difícilmente puedan competir con la otra música cuando sean mayores. Llevarlos a guitarreadas, que ellos miren a otros que admiran, que tocan la guitarra bien, si tienen un tío, un hermano, alguien que sea un genio con la guitarra, traerlo a casa, organícense una comida familiar, que venga a casa, que toque. Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor, ahora que toca la guitarra como los dioses, era chico, vino un amigo mío, Esteban Dufour, que está en el grupo de nuestros, que toca la guitarra fantásticamente bien, y en casa nos dio un show estábamos en Estados Unidos y nos dio un show de música criolla, folclórica lindísima. Y bueno, y la admiración de los chicos queda fijo, queda impreso en el alma. Y eso que queda impreso en el corazón es lo que ellos van a tomar y van a seguir y van a armar sobre eso, van a armar. El aspecto de la musicalidad. Luego, sobre todo, para todos, pero sobre todo para los varones, el baile, y si no, para los varones, algún arte marcial está buenísimo como una especie de dominio de mi cuerpo, ¿no? Y las virtudes de las cosas. Hay artes marciales, hay muchas que son una estafa, pero por lo menos un arte marcial seria donde el chico tenga que esforzarse, tal vez competir o lo que fuera, al varón le hace muy bien. Tiene que tener experiencias extremas. Si no las va a hacer, si ustedes no tienen la oportunidad de subir un caballo que ande por un precipicio de montaña, por lo menos que haga un arte marcial donde tenga la capacidad de que otro le pegue, lo golpee. Entonces tiene una especie esa situación extrema es importante también para los varones, dice John Senior, yo estoy de acuerdo. Le saca el miedo, es lo que hace el rugby, te saca el miedo a golpearte y te hace sacrificarte un poco y demás. Cuando el chico ya está en 4º grado, bueno, toda esta actividad poética, todo el aprendizaje, vuelvo al inicio, ¿no? Todo hasta 4º grado el aprendizaje es un 60% oral. Al principio es un 90% oral y vamos haciéndolo hasta que llega un poquito de lo escrito, van aprendiendo a escribir. Pero ellos se van a interesar en leer o en escribir porque ustedes les leen cuentos que ellos los fascinan, y esa lectura de cuentos es lo que va a hacer que ellos, va a ser lo que ellos realmente quieran leer también. Lo mismo va a ocurrir con el tema de la escritura. Si ustedes les leen cosas lindas, los chicos cuando escriban van a querer imitar, háganles imitar esos textos, copiar textos, imitar textos, usar textos parecidos. Aquellos, igual que cuando yo le enseño arte a mis alumnos, imito a los maestros. O sea, me voy a un maestro de europeo y trato de imitar la misma manera que pintaban ellos. Si quiero hacer arte realista, tengo que aprender como aprendían los realistas. Si quiero hacer arte, bueno, lo mismo en todo, ¿no? Pero tengo que manejar el color, tengo que manejar esto, aquello. Lo mismo con la escritura. Tengo que manejar las letras.
No hace falta enseñar lengua formal, sintáctica, ortográfica, qué sé yo, si el chico lee un montón. Cuanto más lee, menos necesidad va a tener de eso y menos dislexia va a tener. Se les cura todo. La dislexia es un poco... la gran mayoría de la dislexia tiene que ver no tanto con un problema físico verdadero, sino entiendo, y les voy a pasar una información en el grupo de Telegram del programa de Aprender Leyendo, me gustaría que lo escuchen, tiene que ver con un mal aprendizaje de la lectura al principio, o sea, con una mala, no sé, el método global, con alguna cosa así. Pero bueno, eso lo dejo a los expertos. Lo que yo sí digo es que si ustedes les leen a los chicos, se van a interesar por la lectura y los buenos cuentos, las buenas historias. Ténganles paciencia, todo llega, no apuren las cosas, pero sí exijan que lo que hay que hacer, pero si ustedes notan que un chico tiene una enorme resistencia a algo, es al cohete que le generen un odio a las cosas buenas, ¿no? Entonces, busquen diferentes maneras. Hay chicos que son de cerebro, digo yo, derecho, o sea, son más artistas, más de mirar la cosa, necesitan ver todo, la perspectiva, si no, no nos interesan. Hay chicos que son de cerebro izquierdo, que son simbólicos, matemáticos, abstraen en 2 minutos, y ellos, claro, le miran al hermano y le dicen, mirá, yo tengo 2 años menos que vos y leo mucho más que vos. Bueno, no importa, saquen esas cosas del medio, pero los artistas son artistas, los otros son otros, y cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. A cada uno hay que hacerlo hacer lo que es fuerte y ayudarlo a abrirle esa puerta, empujarlo por aquello que donde es fuerte, que haga más que el resto, y donde es débil, que cubra lo que puede cubrir, ¿no? Y bueno, eso es el inicio, el fundamento, la base para después hacer artes liberales. A partir de 7º grado, si quieren, pueden empezar a enseñarle formalmente un poco más de gramática, pueden enseñarle en 6º o 7º grado, si quieren, si les enseñan a leer hacia el latín, enséñenles a memorizar canciones en latín, las de misa, o las de liturgia, ¿no? El Ave María, el Salve Regina, lo que fuera, cada uno según su sensibilidad, el Paternoster, el Ave María, el Gloria, o sea, que el chico tenga un contacto con su propia tradición cristiana. Un poco también está ese tema para los que son católicos. El contacto con las Sagradas Escrituras. Yo creo que ustedes deberían, ahí sí, madre o padre, los que aman las Sagradas Escrituras es porque se las leyeron de chicos. Entonces, yo creo que todos los días leer un poco de la Biblia, una historia de la Biblia, Biblia para niños, o de alguna manera una Biblia, es importante. Y después que los más chiquititos que no saben escribir ilustren, que hagan el dibujo de Moisés o del faraón, o del arca de Noé, o lo que fuera. Que hagan el dibujo. Que se imaginen cuántos cocodrilos iban adentro y cuántas jirafas, no importa, que hagan el dibujo de su Biblia. Ustedes, y que ellos, la obligación de sus hijos en la oralidad es memorizar poesías, recitar poesías, memorizar las historias y volver a narrarlas en orden. Eso es lo que ustedes quieren ir formando, eso es la formación necesaria. Tienen que tener una cantidad importante de poesías, canciones e historias en su haber para cuando empiezan a la educación más formal, ya en 7º grado, por ahí donde realmente empiezan a formalizar la educación mucho más. Es verdad que nosotros formalizamos la educación antes, pero la realidad es que uno trata de no ser partitivo en el aprendizaje hasta por lo menos 5º o 6º grado. Puede serlo un poco antes, pero lo partitivo es propio de las artes liberales, es propio de la razón. Lo anterior es, o sea, lo otro es usar todo el ser humano, o sea, toda la humanidad para aprender es fundamental. Entonces, las actividades que hacemos las vamos adaptando a la edad, pero les vamos involucrando más. Si yo a un chico lo hago dibujar en el jardín las flores que ve, a un chico más grande lo voy a hacer dibujar la flor mejor, dibujar el fruto, contar las hojas, clasificar esa flor, tal vez encontrar el nombre, buscar en una guía el nombre en latín, fijarse por ahí incluso, y a uno más grande le voy a hacer
ese árbol se lo voy a hacer dibujar en cada una de las 4 estaciones, comparar notas, tomar medidas, o sea, voy agregando complejidad porque voy pasando de una edad poética y gramatical a una edad lógica y a una edad retórica al final. Y al final de todo, si quieren, le pueden hacer componer un poema al árbol, lo que ustedes quieran. La cuestión es que yo estoy formando a un ser humano que tiene que ser sensible a la creación. Como modelo piensen en los monjes benedictinos, que con 3 horas de trabajo manual, con 7 horas de oración, 3 horas de estudio al día, han construido la civilización occidental. Y cuando el monje mira la creación, no la mira para dominarla, sino que la mira para admirarla y para contemplarla y para acordarse de Dios y para rezar. Entonces, ese es el sentido que ustedes quieren ponerle un poco a su casa, a su ambiente, a su atmósfera, al homeschooling, si quieren, o si quieren se animan a juntarse y hacer una escuelita, a su escuelita. Un poco como el despertar de la señorita Prim. Que haya un poco esa libertad, ese acceso a libros y ese deseo de aprender en todo momento, en todos lados. Y otro tema importantísimo es, no respondan ustedes las preguntas. Ustedes hacen las preguntas y los chicos les van a preguntar cosas, ustedes tienen que repreguntar. Papá, ¿por qué dice tal cosa? ¿Y a vos por qué te parece? ¿Y vos qué dirías? No sé, a ver, viremos. ¿Qué te parece? Porque el chico tiene que aprender a aprender, no ustedes. ¿No? Y muchas veces los chicos les dicen, mirá, papá, tal cosa flota. Ah, mirá qué interesante, flota. ¿Y esto flotará? No, ¿por qué? ¿Por qué la piedra se hunde y la madera flota? Ah, mirá vos. Y aunque ustedes sean expertos físicos y sepan que el tema es la densidad, no se lo digan. Mirá vos, ¿qué otra cosa flota? ¿Y por qué? ¿Qué te parece que hay acá? O sea, nada, y el chico tiene que hacer un research y ustedes le ponen ahí casualmente, tengo este libro, fíjate si en este libro hay algo que te ayude. Yo tengo un atlas así enorme y mi hijo menor lo agarró y está en inglés y qué sé yo, y entonces le dije, ¿vos sabés dónde está el pozo más profundo del mundo? Y se quedó fascinado. No, ni idea. Digo, se llaman en las Islas Marianas. Parece que hay un canal que tiene como 9.000 metros de profundidad. Más profundo que el Everest para arriba. Entonces, ¿y dónde está? Vamos a encontrarlos. Entonces, yo dije, está cerca de las Filipinas. Entonces, ¿cómo encontramos las Filipinas? Les mostré el índice, y en el índice estaban todos por orden alfabético. Le dije, bueno, encontrame Filipinas. Entonces el chico iba, obviamente como estaba en inglés, iba por la F. Le dije, no, se escribe con PH. Bueno, encontramos página, fue a buscarlo, lo encontramos, qué sé yo, y decía cuadrante C3D4. Entonces fuimos a la hoja y buscamos. Cuando una vez que le enseñé eso, a partir de ahí le dije, bueno, ahora encontrame Francia. El chico ya tenía un método y solo iba buscando. Y él solo se va fascinando. Yo me acuerdo que me aprendí todas las banderas del mundo cuando era chico porque teníamos la enciclopedia Salvat, que en el tomo 2 o 1, A, B, banderas, tenía una doble página con todas las banderas dibujadas. Y yo me pasaba horas mirando las banderas. Y teníamos un mapa mundi y yo miraba así y aprendía cosas. ¿Qué sé yo? Es habilitarle al chico los caminos de aprendizaje. Hasta acá hablé mucho más de lo que quería hablar, pero bueno, hasta acá espero haberles dado algunos principios. Pero me encantaría que me hagan preguntas porque si no voy a ser irrelevante y los voy a aburrir. Alguno por ahí dijo, qué horror, ¿qué hacemos los que no hemos empezado bien y tenemos chicos más grandes? Ahora vamos a arreglar a los adolescentes, pero por lo menos vayamos con lo que hay ahora. Magdalena, por ejemplo, quisiera pensar que los que empezamos tarde no tenemos todo perdido. ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? Leyendo clásicos, volviendo a leer, leyendo los clásicos. En voz alta, que los lean, denle libros, saquen el teléfono, la televisión, las cosas y denles libros para leer. Leyendo, se vuelve a recuperar esto, saliendo de campamento, recitando
recitando, ¿cómo se llama? Poesías, haciéndolos memorizar una poesía, una samba, un canto, enseñándoles un instrumento, una guitarra, no eléctrica, sino una guitarra clásica, pero que sea, que aunque toquen folclore, que se vayan enamorando de la cantidad de canciones, juntándolo con chicos que tocan folclore, cosa de que vayan cambiando el gusto musical. Se adquiere, todo se adquiere, todo se adquiere. Eso es uno. Nosotros recibimos chicos en secundaria y es verdad que tardás 1 a 2 años en darles vuelta a la cabeza y necesitas otros chicos que te ayuden, es verdad, pero si uno les gana el corazón, los chicos solos se van interesando en lo que a uno le interesa. Lo importante es que uno, no decirles lee este libro, sino que uno lee también. Uno tiene que estar fascinado, ¿no? Porque si vos lees Sandokan y él lee Sandokan y él está contento con Sandokan y vos le decís, mirá, yo creo que los ingleses tienen razón, Sandokan es medio un pirata. Y él dice, no, papá, los ingleses son todos unas ratas no, pero uno les lleva la contra un poco a propósito y les hace le hace leer el libro con profundidad. O sea, ese arraigo de defender a mi héroe es una cosa importante para el chico también. Entonces, eso es una manera, ¿no? Miren, yo les digo una cosa, hay dos opiniones falsas en este mundo. Yo no tengo voz para cantar, no tengo oído musical, no puedo tocar un instrumento y yo no sé dibujar. Mentira. Todos pueden cantar, todos pueden dibujar. Lo que no tienen es el oído entrenado y el ojo y la mano coordinada y entrenada. Yo les puedo asegurar que a cualquiera de ustedes denme 8 horas de su vida y yo les enseño a dibujar perfectamente bien. Es cuestión de hacer ejercicios de desconectar el cerebro izquierdo del proceso del dibujo, el hemisferio izquierdo del cerebro. Es igual que yo pensé que no podía cantar en mi vida hasta que un amigo mío me dijo, a ver, tenía 18 años, me dijo, a ver, tocó en el piano, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Me dijo, cantá, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Me dijo, bastante bien, 6 de 8, no estás mal. Con práctica vas a ser mejor. Venite al coro. Empecé con canto gregoriano, que es una sola voz, un tono. De canto gregoriano pasé a polifónico y canté en coro durante 25 años de mi vida con una enorme paz y alegría para mi corazón. Cantar el Sicut Cervus de Palestrina es único en el mundo. Y cantarlo en misa a mí me dio mucho más sentido litúrgico también en ese sentido. Bueno, eso que fue formando el alma. ¿Por qué? Porque mi hermana mayor cantaba como los dioses y me decía, vos sos desafinado, y yo me quedó como la bandina eso. Pero a los 18 años otra persona que no me conocía, que era amigo, me dijo, no, era un chico que es muy músico, me dijo, vení, probemos. Entonces sean positivos y digan, pónganse ustedes. Yo cuando tenía 20 años dije, me gustaría aprender guitarra clásica, porque este amigo mío tocaba guitarra clásica. Debería tomar clases de guitarra clásica. Me encontré con 30 años y dije, nunca tomé clase de guitarra clásica. Mirá vos. Y si hubiera tomado, hoy tendría 10 años de guitarra y sería un músico. Y dije, debería empezar con clases. Y no la tomé. Y me encontré con 40 años y dije, pero, pensá que si yo tendría 20 años, 10 años y lo hubiera hecho a los 30. Y a los 42, 43 dije, basta. Y empezó con mi hijo y el profesor le dije, yo también quiero aprender, hice 2 años de guitarra. Después no pude pagarlo, bueno, pero me saqué las ganas, hice 2 años de guitarra, aprendí, llegué a puntear algunas cosas, leí un poco de música, pero bueno, es verdad, hoy tengo 53 y hoy tendría 10 años de guitarra clásica de haber continuado, pero bueno, por lo menos hice 2. Por ahí empiece de vuelta, me gustaría empezar cello, no sé, pero dibujo, qué sé yo. Bueno, lo mismo con lo demás, ustedes pónganse también una meta para hacer qué van a agarrar, qué van a elegir, qué instrumento, o van a cantar en un coro, o pónganse ustedes también con sus hijos. Nosotros armamos un coro de familias en el CEDES, en donde el colegio nuestro, donde son padres e hijos, y nada más divertido y lindo, aunque los hijos a veces se quejan, pero bueno, eso es una manera. Y el dibujo es lo mismo, yo sí creo que dibujar, no sé si es fundamental, pero es muy importante, porque el dibujo cumple la siguiente función, me obliga a observar. Cuando yo copio tengo que observar, la curva va para allá y no para acá. Entrena el cerebro
y me fuerza a prestar atención. Todo ejercicio de prestar atención es un ejercicio de enseñar a orar o a rezar. Si yo quiero que el chico se quede quieto y que se pueda enfocar y concentrar, ejercicios de dibujo, ejercicios de caligrafía, ejercicios de pintar en cosas, o sea, muy especiales, muy prolijas, hacer un icono, cualquier cosa así, son ejercicios que me obligan a mí a poner todos mis 5 sentidos en una sola cosa, y si de paso le ponen una buena música clásica o gregoriana de fondo, hacen el ambiente para que el chico esté en silencio y concentrado en una cosa. Ustedes fíjense cuando los chicos están armando algo muy concentrados, de repente el que es un ruidoso se calla y usted dice, no puede ser, pero están concentrados. Bueno, lo mismo. Yo les diría, el método para dibujar, el mejor libro que yo conozco, si quieren aprender a dibujar, es uno de Betty Edwards, que se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro. Lo recomiendo, está en el grupo, en la bibliografía del grupo de Telegram, y también es un libro que se consigue online, se consigue el PDF, me parece. Es un librazo y si ustedes hacen los ejercicios que dice Betty Edwards, van a aprender a dibujar y dibujar bien. Ese talento, yo les recomiendo que se compren como una bitácora de viaje, un diario, y a donde vayan, sea de vacaciones, a la playa, a Europa, a Estados Unidos, acá, al sur, a la esquina, a la plaza, donde estén, lleven su bitácora de viaje y unos marcadores, ¿cómo se llaman estos? Microfibras negros, lápiz, goma, sacapunta, lo que fuera, y practiquen dibujar lo que ven, y una vez que hayan aprendido alguna técnica básica, y también anoten sus sensaciones. Hoy mi hijo aprendió tal cosa, hoy las ideas que se les ocurren. A veces a mí se me han ocurrido poemas que son, me animaría a mostrárselos al mismo José Ferrari, que está por acá dando vueltas, y que es poeta profesional, y después, por no tener un papel a mano, dije, después lo voy a anotar y me olvido. Entonces, anotar esas cosas, una sensación, el kairos que me da esta particular sensación de sentarme en este momento frente a, no sé, en los reyunos en Mendoza con el sol que cae y qué sé yo, un poco eso, ¿no? Sí, hay un montón de buenos libros para el dibujo. Hay uno que se dibuja con formas geométricas, hay otro que, en realidad, el dibujo se reduce a 4 elementos que uno tiene que aprender a hacer, a mirar: medir, poner líneas horizontales y verticales, ángulos, y el claro oscuro que hace que el objeto esté más lejos o más cerca, nada más. ¿Cómo sería armar una escuelita? Bueno, yo lo que les digo a ustedes es, tenemos el ejemplo de Cedes, el ejemplo de Jauja y otros. En Córdoba sé que hay muchas familias. Yo lo que recomiendo es 8 a 10 familias, pueden ser 5, lo que hay es que 4 papás o 5 papás o mamás que quieran enseñar al principio, después se verán si contratan alguna maestra o 2, ponerse de acuerdo que hacen esto por amor a Cristo y a la salvación del alma de los chicos, saben que se van a pelear en el camino, pero que todo lo van a tomar con caridad, y ponen a hacer un documento fundacional explicando exactamente por qué están armando una escuela, cuál es el problema, cuál es lo que falta, qué es lo que quieren hacer, cuál es el norte, se encomiendan a Dios, consiguen un cura que les dé misa cada tanto, a diario sería ideal. Se pueden mezclar las edades de los chicos, es más, cuando se juntan los chicos en homeschooling, nunca juegan los de la misma edad con los de la misma edad, excepto el fútbol, juegan los más chiquitos con los más grandes. Hay chicos que les encanta jugar al fútbol y chicos grandes que no, entonces y otros que sí, entonces se juntan por intereses, no por edades. De hecho, yo mezclaría las edades y uno puede dar en una misma aula. Yo cuando empezamos sedes, yo daba cuarto, quinto y sexto en la misma aula, eran 6 alumnos, era 1 de quinto, 3 de cuarto y 2 de sexto. Y yo daba, por ejemplo, historia argentina a todos, pero los de sexto además tenían que hacer historia antigua porque ellos
lo necesitaban por el currículum que seguíamos para tener las notas, ¿no? Pero cuando daba gramática les exigía una gramática a los de sexto y otra más simple a los de cuarto, pero todos en el mismo aula, la misma cosa. Y leíamos Miriam la conspiradora y todos prestaban atención, todos, y yo les hacía las voces y se fascinaban con el cuento y yo les hacía ilustrar de lo que yo leyese, lo que más les gustara. Y les digo que los mejores cuadernos de historia que tengo en toda mi trayectoria de maestro fueron los de esa clase cuando leíamos Miriam la conspiradora, Tierra de Jaguares y el Jinete de Fuego, esa trilogía y los dibujos y cada tanto cuando Hugo Boss decía algo cierto históricamente hablando, algún principio que vale la pena anotarlos, se los dictaba, ellos lo anotaban y bueno, ahí fueron formando su cuaderno de historia. Acá tenemos fuente a patadas. Acá podés preguntar en el grupo, pero yo te diría que, ¿cómo se llama? Ahí están todos los romances y poemas españoles, y ¿cómo se llama José Ferrari, si estás, me podés ayudar, ¿cómo se llama el que hizo el compendio de canciones y poemas regionales en Argentina? Ya me va a venir la cabeza. Pero existen buenas antologías clásicos. Yo estoy hablando de los libros, por ejemplo, la colección Robin Hood. Clásicos que serían la Ilíada y la Odisea, recontadas para niños y después la pueden leer en completa más grandes. La Eneida, la mitología griega, algunas historias romanas. En el medioevo estamos llenos, desde el rey Arturo, Ivanhoe, Rob Roy, qué sé yo, tenemos, Juana de Arco por Mark Twain, tenemos de todo, tenemos Vidas de Santos, a roletes, todos los de Luis de Wohl, tenemos también otros clásicos, todo lo que es la colección Robin Hood, Sandokan, Julio Verne, Salgari, Verne, Louisa May Alcott, todos los clásicos ingleses, anglosajones son muy buenos para literatura infantil. Poemas, hay que buscar ahí los poemas españoles, los buenos poemas, y algunos poemas valen la pena algunas traducciones. Si saben inglés, hay antologías de poemas ingleses excelentes. Es cuestión de buscar en esto. Si quieren listas de libros y demás, vayan al blog de Fenollera de libros, padres e hijos, me parece que se llama. De libros, padres e hijos. Ahí tienen listas, sugerencias, poemas, de todo. Y canciones, un cancionero tradicional. Empiecen por lo folclórico, por lo español, los romances españoles, lo español, estaba la Catalina, el Condeolinos, ese tipo de cosas. Busquen Pro Música Rosario, están en YouTube, tienen una larga o en ¿cómo se llama? Spotify. Pro Música Rosario tienen todas las canciones tradicionales, y de ahí para folclore, y de ahí a las de misa, las canciones en latín, las canciones clásicas de Navidad, las canciones para cada época. El hombre para hacer liturgia tiene que poder cantar en las maravillas. Cuando uno canta está alegre, y miren las estrellas, aprendan a mirar las estrellas para arriba, o sea, que el chico se maraville, salgan a hacer algún viaje de camping o en la montaña o estar afuera simplemente y maravillarse con la creación de Dios. Las 6 puertas que debo salir para motivar la curiosidad. Eso es Charlotte Mason. Yo no digo que son 6 las puertas, sino que lo que queremos hacer es abrirles 6 actividades enfrente que les lleven a buscar una cosa u otra, ¿no? Entonces puedo tener algo de naturaleza, puedo tener libros, puedo tener alguna actividad de matemática o algunos cubos y cosas para construir, puedo tener, en ese sentido yo digo, motivar la curiosidad es
que el chico tenga 4, 5, 6 opciones enfrente suyo, pintar un mapa, buscar esto, o sea, para que tome dirección en alguna dirección. No sé si me lo van a preguntar o no, pero yo les recomiendo Matemática de Singapur como el mejor método de matemática para mí, lejos. Me parece excelente, va de kinder a 6º grado, enseña con material concreto, del material concreto al pictórico, el pictórico recién a la abstracción de los números. En ese sentido, lo recomiendo, aunque hay que capacitarse, y es caro el libro, porque se vende en dólares desde Chile. Es caro el libro, pero vale la pena el resultado. ¿Cuáles serían los parámetros para tener en cuenta para decir vamos bien y que estás en gracia de Dios, que te sentís cómodo en tu vida y que sabés que estás haciendo lo mejor que puedes hacer para tus hijos y para tu marido y para vos o vos, Walter, para tu mujer, y no que tu hijo va a entrar o no en el ITBA para ser ingeniero o que lo compares con los vecinos? Cada chico es especial, es individual, vos tenés la gracia para mirar a tus hijos y decir, este puede más, este no. Realmente le cuesta, realmente no, y tenés que ser realista y exigirle a tu hijo las virtudes, pero las frustraciones están re buenas, porque la educación es ese probar a través de los errores y demás. El parámetro para decir vamos bien es que toda la familia está en gracia de Dios, están rezando el rosario juntos, que los chicos están con un cierto cariño a lo bueno, bello y verdadero, que los ves cantando cosas lindas, que los ves interesados en cosas buenas y no en lo malo y feo. Y no te preocupes por los resultados finales en cuanto a los rankings terrenales. ¿Cuántos de nosotros éramos unos animales absolutos y totales en el Dios de Dios? Inexplicablemente estamos acá y Dios nos dio encima la bendición de ser padres, a pesar de todo lo malo que hicimos en la juventud. ¿Quién soy yo para decir, che, este va mal o este va bien? Pero yo creo que si vos lo rezás y le ponés la gracia, o sea, contribuís con tu naturaleza, la gracia va a construir cosas grandes. Sí, Valeria, uno desde nuestra mentalidad moderna cree que educar es meter contenidos en la cabeza de los niños, pero parece que la cosa tiene que ver con la mayéutica socrática. En realidad, nosotros no metemos absolutamente nada. Todo lo que metemos rebota, es impermeable. La educación, uno no puede mirar al chico como un balde vacío, eso es Piaget, no funciona, el conductismo ese no es correcto. El chico tiene en su alma, inscrito en su alma el derecho natural y la ley divina. Lo que tenemos que hacer es formarlo, pero nosotros no metemos nada, nosotros solamente removemos obstáculos para que crezca de adentro lo que tiene que crecer. Sócrates lo que hacía en su mayéutica era remover obstáculos, o sea, mostrarte. Ahí está, gracias José. Alfonso Carrizo es el autor de las antologías poéticas y demás que ustedes quieren. Busquen cosas de Alfonso Carrizo, que es el que lo ha hecho por provincia, es fantástico. Hay mucha repetición también, pero hay muchas cosas hispanas del principios del virreinato y hay hasta cosas más modernas. Muy bueno. Entonces, olvídense de que ustedes le van a enseñar algo a sus hijos, sino que sus hijos lo van a aprender por ellos mismos, de motu propio, pero ustedes lo que tienen que hacer es remover el obstáculo. Si a mi hijo no le gusta la matemática es porque hay un obstáculo en el medio. Él tiene una creencia que hay que remover. El libro que le estoy dando no es el correcto. Hay algo que no está funcionando que yo tengo que enfocarme qué es para que a él, no necesariamente, obviamente que no nos gusta lo que nos cuesta, pero sí, por lo menos que acepte que la matemática tiene un cierto orden, una cierta cosa linda. Entonces, por ahí yo se lo di mal o por ahí se lo dieron mal. Y hay que aceptar eso. Yo tengo una hija disléxica que le cuesta enormemente, tiene 25 años y le costó enormemente leer.
pero a ella le encanta escuchar cuentos. Entonces yo suplí su discapacidad lectora y de ortográfica, porque claro, yo no sabía nada, estaba en Estados Unidos, donde no te diagnostican la dislexia, y a los 13 años se la diagnosticaron acá, y ya era tarde un poco para recuperar muchas cosas. Entonces, ¿qué hice? Le di a leer un montón de cosas, pero yo le daba la opción de escucharlas en libros en audio, y ella tenía una gran memoria, rindió examen habiendo escuchado libros de 300 páginas con una memoria extraordinaria. Ella es una gran cantante, es música, o sea, toca muy bien el piano, pero le cuesta leer las partituras, memoriza muy bien, tiene sus cosas, pero lo que yo hago es remover el obstáculo para que ella pueda por lo menos gozar. Con la edad, a los 20 años, empezó a volver a querer leer y empezó a leer de cosas que le gustan, y bueno, y lee, cada tanto lee, y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Álvaro, en pocas palabras, ¿cómo definiría las artes liberales? Las artes liberales son aquellas artes, Álvaro, y a todo el resto les digo, que hacen al hombre libre, por eso se llaman artes liberales. Son las artes necesarias para que uno pueda hacer filosofía, y la filosofía para que uno pueda comprender la teología o la ciencia de la beatitud o de los beatos, de los de la visión beatífica. Las artes liberales son 7, 3 cuyo objeto es la palabra, que es la gramática, la lógica y la retórica. Vendría a ser la palabra, digamos, el signo de la palabra, la interacción de las palabras entre sí, y la expresión de las palabras para mover la voluntad de otros hacia lo bueno, bello y verdadero. Y por último tenemos las 4 artes de la materia, cuyo objeto es la materia, es comprender el mundo material que nos rodea y el orden que nos rodea, que son la aritmética para la cantidad, la geometría para la magnitud, la música para cantidad, magnitud y tiempo, y la astronomía para cantidad, magnitud, tiempo y espacio, que es un poco la idea de las 4, el quadrivium. Pero podríamos reemplazar música por las 9 artes de las musas, que sería no solo música de instrumental, coral, sino también poesía lírica, poesía épica, mítica, el teatro, la comedia, tragedia, drama, etc. Un poco todo lo que atenía a las 9 musas griegas. Y por astronomía podríamos decir un poco las ciencias naturales también, pero la excelencia de la astronomía, pues son los astros, es el orden divino por excelencia, si quieren, ¿no? Lo que más muestra. Pero esas artes liberales en el medioevo, y los griegos y los romanos consideraban esas artes como necesarias para dominar, para poder ser un hombre un filósofo, y para poder gobernar, por así decir. Un hombre libre, no un esclavo, aquel que puede decidir por sí mismo sobre su vida. Los griegos fueron la primera civilización que, en vez de avasallar a las demás, que buscó, que era celosa de su propia libertad y de su propia dignidad como hombres, y fueron los primeros en concebir a dioses con las características humanas, o sea, de persona, a dioses con características de libre albedrío y de actos, como actos humanos, ¿no? Y esa metodología de las artes liberales esas son las habilidades que todo alumno debe aprender para poder ser una persona, un ser humano completo. Y se aprenden un poco antes de la universidad y durante la universidad. Como ya no las enseña más en la universidad, nosotros buscamos formar por lo menos gramática, lógica y retórica lo mejor posible en primaria y secundaria, en la medida en que podemos, y la aritmética, obviamente todo el mundo enseña matemática, la geometría lo mismo, música les estoy diciendo que debemos hacerlo, y en las lecturas de los buenos y grandes libros, y la música orquestal y coral, y todo ese tipo de actividades, llevarlos al teatro cuando pueda, o hacer una obra de teatro, digamos, cumplimos con el arte liberal de la música. Y la astronomía es no solo salir a mirar las estrellas, enseñarle a los chicos la mitología, o sea, el cuento mítico detrás de cada constelación, que reconozcan las estrellas y el orden divino, sino que también un poco significa
ese salir a mirar el orden natural de las cosas. Si quieren, es un poco la poesía de la física cuántica, si quieren ponerlo, pues sería una astronomía, pero poética, ¿no? Más adelante podrán tener, otras actividades. Pero cada uno de ustedes, en la región que esté, yo siempre digo, a Mendoza, para mí Mendoza tiene que hacer sus ciencias con la geología, con el viñedo y con los olivos y con todo lo que hace a Mendoza. Córdoba, con la cerveza, no, con las cosas que hacen a las cosas que hacen a Córdoba, ¿no? Las sierras, todo lo que se encuentra, todo lo que hay en Córdoba, cada uno según su región y su lugar. Así como en Buenos Aires uno tiene que aprender la agricultura del campo, de la pampa, con la nobleza del caballo también, cada uno de nosotros puede agregar esos elementos, pero que cada cosa tenga lo local, o sea, que nuestros hijos sean capaces de clasificar, de conocer el nombre en castellano y latín de todas las plantas que nos rodean y que son autóctonas, de todos los árboles que nos rodean y son autóctonos, de qué fruta sale en qué época en mi zona, qué pájaros hay, qué insectos hay, qué animales hay, qué hábitats tienen, o sea, todas estas cosas tienen que ser parte del aprendizaje de los chicos mucho más y mucho antes de que la célula y todas esas otras cosas, y el átomo y la molécula y la química orgánica, inorgánica y todas esas cosas que uno no ha visto nunca en la vida, pero que le tiene que creer a los científicos que existen. Lo digo así, medio en chiste, pero es como los manuales siempre empiezan desde atrás, ¿no? Ese es mi punto. Si hay alguna materia que no les gusta, por ejemplo, matemáticas, la dejamos para más adelante. No, buscale la vuelta para quitar el obstáculo. O sea, pero tampoco le exijas matemática para entrar en el ITBA a un chico que claramente es un poeta que te dice, mamá, yo quiero ser dramaturgo. Bueno, no lo vas a torturar con que aprenda integrales. Pero si vos tenés un chico que realmente va para la ingeniería, absolutamente empujalo al máximo en las integrales. Pero al dramaturgo, llevarlo a ser excelente en lo suyo, a ser el que memoriza y recita mejor los poemas, el que los recita y los actúa, el que se destaca en aquello que sí brilla, mientras que lo otro le exigís un mínimo y un poco más. O sea, a cada uno le exigís según la virtud, no según los estándares terrenos para entrar en Harvard a hacer físico cuántico. No, la virtud, nada más. O sea, exigirles más. Pero bueno, los padres saben, cada uno sabe, ¿no? Natalia, ahí si tenés un niño con mucha facilidad, absolutamente, empujalo en eso, pero que no se haga soberbio, que no sea el que le responde de antemano antes, viste, vos haces una pregunta en la mesa y la hermanita la tiene que pensar y dice 54 y ya lo sabe todo, el tipo que sabe todo, ¿no? Decirle que él enseñe su método a sus hermanos, o sea, ahí tenés que enseñarle a ser caritativo con el don que le dio Dios y enseñarle a enseñar, que sea él, o sea, acordate que estamos formando santos, no estamos formando genios, santos. Te vas al cielo por ser santo, no por ser genio. Ese es mi consejo, ¿no? Y mirá, la diferencia es, lo dejás en la escuela y vas a tener a alguien muy probablemente que si no pierde o sea, no puedo decir que pierde el alma porque Dios suple, pero va a estar expuesto a un montón de cosas que no querés que esté expuesto. Por un lado, no digo que la escuela sea mala, no todas las escuelas son malas en absoluto, hay muchas cosas buenas de la escuela, pero es un camino de ida. Para mí, sacás a los chicos del colegio y empezás a aprender cuánto te estafaron todos estos años que pagaste miles de pesos por mes y no aprendieron nada. Y ahora en pocos meses vos les estás enseñando un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Es una cosa prudencial. Yo creo que no importa que no nos anotes en el sistema educativo. Estás hablando, además, a mí, yo tengo un corazón absolutamente liberal, libertario, en donde digo, el Estado tiene poco y nada que decirme en la mayoría de mis cosas. Pero bueno, en el sistema educativo,
ha fallado. Y como les digo, es un sistema basado en la era industrial, donde está diseñado para que tu hijo pueda ser un operario de fábrica fordiana donde da vuelta 8 horas al día a una tuerca y no se siente un animal o una porquería. Entonces le enseñan cultura general, un poquito de cada cosa, un poquito enciclopédico aquí y allí, para que no sea un burro y pueda opinar. Y ahí los tenés a los chicos. Escuchá una conversación de adolescentes hoy en día y decime si querés que sigan en la escuela. Escuchá con atención una conversación de adolescentes de 16 años. No, tipo, posta que yo, tipo, no, arre, no, h, no, posta que. Y vos decís, no hay nada, ninguna de esas palabras no tiene ningún sentido, no pueden razonar una cosa directa. Entonces vos decís, evidentemente acá hay algo que no funciona o no funcionó. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Y ahí está la conciencia de cada padre sobre tus hijos. Te van a pedir a vos en el juicio final qué hiciste con tus hijos, no cuánto dinero ganaste y qué tan alto llegaste en la empresa, qué hiciste con tus hijos. Y yo diría, o sea, yo que nunca los tuve anotados en el sistema educativo acá, nunca he tenido problemas, muchas de las familias tampoco, otras un poquito sí. La gran ventaja de Argentina es que es tan mediocre en lo bueno que también es tan mediocre en lo malo. Entonces uno lo saca del sistema educativo y no vas preso porque no te encuentran, porque perdieron el certificado, porque hay peores casos, porque qué sé yo. Entonces aprovechen ahora, siempre hay posibilidad de volver al sistema, aprovechen y sáquenlos y prueben. Podés perfectamente volver y cuando vuelvan los chicos se van a aburrir en el colegio. Ustedes piensen esto. Yo en el Newman éramos 36 en el aula. Mi día perfecto era que ningún profesor de las 12 materias que tenía en ese día me haya llamado para nada. A lo máximo recitaba 10 minutos de historia. Anotaba alguna cosa, me divertía un montón con mis amigos y era pasar desapercibido. O sea que si yo divido 8 horas dividido 36, me da algo así como 10 minutos por alumno. De esos 10 minutos, si yo podía evitarlos, los evitaba. Con lo cual, y en muchos casos yo me llevaba 1 a un 0 con un siéntese burro, basura humana, pedazo de bestia, porque no sabía hacer no sé qué cosa algebraica. Con el consabido golpe a la autoestima de uno, que uno aprende a decirle mamá, sí, qué sé yo. Entonces, ¿qué clase de cultura se forma con eso? En cambio, en casa, en 15 minutos ya le diste más que en 8 horas de colegio, porque en casa vos le diste 15 minutos donde le prestaste atención a él o a ella. Es simple el tema. Para mí la ecuación es simple. 3 horas de educación en casa son como semana y media en el colegio. Imagínate, ¿con qué ventaja corren? En Estados Unidos las mejores universidades han reservado hasta un 27% del ingreso a los homeschoolers porque los ven mucho mejor preparados, porque los ven con pensamiento crítico, capaces de pensar fuera del argumento de autoridad, etcétera, etcétera. ¿Qué método dar para la inclinación a las artes y la poesía? Que vos recites artes y poesías, que vos hagas cosas que lo fascinen. Si no quiere dibujar, llévalo a un museo. Si le gustan los colores, o sea, llévalo por el lado donde le guste. Y la poesía es cuestión de recitar o cantar en casa folclore, que tiene lindísima poesía, qué sé yo. Bueno, empezá entonces, vos te describís como creativa, rígida, insegura, insegura y empezás. Yo te diría, empezá vos enamorándote de las cosas, empezá vos poniendo linda música, empezá vos educándote vos, no podés dar lo que no tenés. Y que él, exponelo a lo bueno, bello y verdadero, y él solo va a agarrar por por donde viene, ¿no? El consejo que te doy es salir, tomar la decisión y encomendarte al buen Dios y hacerlo por el bien de tus hijos, y bueno, qué sé yo. Absolutamente. Yo haría 4 días de homeschooling y 1 día de actividades fuera de la clase. O sea, educo
elijan un día a la semana en donde es el día donde van a la cita médica, van a hacer los chequeos o van también al museo, si tienen museos, o a la granja para niños, o a hacer un paseo por la montaña, y a dibujar, es el día de salida de proyectos familiares donde salen. Sería bueno, si están en Buenos Aires o en Córdoba, ciudad o lo que fuera, los museos, los lugares culturales, absolutamente una filarmónica, una orquesta en vivo es fundamental. Hay mucha música gratis y muy buena, a veces en las calles. Pueden sacarlos y dibujar, si uno sale medio arquitecto, pueden hacerlos dibujar fachadas, qué sé yo, pintar en el propio museo, que se lleven un cuaderno con lápiz y para imitar el cuadro que ven en el museo. Si hay un museo de ciencias, al museo de ciencias, preparar un paseo, lo que fuera. Y si tienen varias familias cerca, yo haría un día donde es una cooperativa. Ese es el día de salida y se juntan en un lugar central, sea un campo, una granja, una chacra, una parroquia, y se juntan varias madres, comparan notas, los chicos juegan juntos, y ahí dan clases. Por ejemplo, a los mayores de secundaria les pueden dar clases de física y de química, que a veces es muy difícil conseguir eso. Alguno tiene un atelier y puede decirles, ese día se pueden venir al atelier y lo reserva para los chicos, o en cada una entrega de sus talentos a la cooperativa de padres, y así van formando chicos que piensan igual y van viviendo una vida de comunidad, que es fundamental. El riesgo cuando hacemos homeschooling es separarnos de la comunidad. No sean separatistas e individualistas, tienen que formar comunidad con el club, con la parroquia, el club de rugby, el club de fútbol, con ustedes mismos. Busquen gente que piense igual y armen una comunidad, ¿no? Lo que ocurre, el sistema es así. En Argentina el homeschooling no está permitido ni prohibido, está en una especie de vacío. La Constitución nos permite educar a nuestros hijos, la ley nos reconoce como principales educadores, los tratados internacionales también. Y en cierta medida la Constitución nos protege porque si un norteamericano viene a Argentina con un título extranjero o con una educación extranjera, tiene como más derechos que un argentino. O sea, un norteamericano puede educarse en Argentina a distancia porque en Estados Unidos está permitido. Y un argentino no, es ridículo. Entonces, ¿qué hacemos? Se suele hacer lo siguiente. Uno puede educar solo o anotado en una escuela sombrilla o una escuela de estas a distancia, y esa escuela está anotada en una escuela norteamericana que nos otorga el título, nos otorga un título norteamericano. Como en Norteamérica el título a distancia es válido, y Argentina y Norteamérica son cofirmantes o cosignatarios del Tratado de la Haya. El Tratado de la Haya dice que toda documentación de los firmantes de ese tratado que tenga la apostilla, que es un sello, declarándolo como un documento válido en ese país, deberá ser tomado como válido en todos los otros países. O sea, entonces, un título norteamericano reconocido en Norteamérica es un título apostillado, deviene en un título oficial reconocido acá en Argentina. Pero Argentina pide tiene que tener por lo menos 4 años de secundaria, el título de secundaria norteamericano, para poder homologarlo en el Ministerio de Educación. Entonces, al final, lo que ocurre es Nobis Pacem, Las Victorias, Mare Verum, y Anu Acheli, todos estos son programas que nos ayudan a los padres a educar a nuestros hijos de alguna manera informada y más o menos ordenada, o más ordenada o menos ordenada. Muchos son de la tesis del unschooling, donde uno hace y va por donde lo lleva la vida y sopla el Espíritu Santo, que también es válido. Y bueno, y el título final para ir a la facultad, como uno le piden en la universidad un título, ese título final se obtiene de Estados Unidos, habiendo cumplido con ciertos requisitos
que en Estados Unidos son los mínimos requisitos para que ellos les den un título. Son bastante mínimos, ¿eh? Hay instituciones norteamericanas que piden muy poco y hay otras que piden bastante más. Cada padre es diferente y algunas veces uno dice, no, yo estoy muy confiado que puedo educar a mis hijos bien y no necesito un programa, y hay otros que dicen, necesito que me digan qué hacer día a día de acá al final de los tiempos. Entonces ahí están los dos extremos. Pero imagínense que ustedes agarran a los chicos, los ponen en una casita rodante y se van de Buenos Aires hasta Estados Unidos, una casita rodante, y bueno, lo que van a aprender sus hijos en esos 2 años de casita rodante, recorriendo toda la Argentina, todo Chile, toda Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil, o Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, si no les afanaron la casita rodante para ese entonces, y siguen de largo y llegan a México y llegan a Estados Unidos, es un montón, o sea, han aprendido de todo, y esa es la escuela en casa, esa es la manera de, imagínense eso como un prototipo de educar. Todas las circunstancias son para educar. Me subo mis hijos en un velero y me voy a dar una vuelta al mundo. Bueno, en cada puerto que pare tengo que aprender la cultura, el lugar, el idioma, las cosas, las costumbres. Es una educación. Y los chicos, al estar encerrados en un lugar, se pelearán los primeros 10 días, pero después se tienen que empezar a llevar bien, compartir los libros, empiezan a leer porque no les queda otra, etcétera, etcétera. Y bueno, y pronto adquieren los hábitos adecuados. Un poco eso. Más y más gente lo está haciendo, ¿no? Pero obviamente yo diría, no recomiendo hacer eso por el hecho de que, bueno, uno tiene que tener, para mí lo más importante es una buena liturgia, la buena misa cerca, educar en la liturgia, pero juntarme en una pequeña comunidad y un poco enfocarme en lo más importante, ¿no? Siempre se puede contratar un profesor, obviamente que sí, pero yo trataría de hacer todo lo posible yo mismo si puedo. O cada vez hay material más didáctico, y en eso no estoy en contra del uso de la pantalla o del internet para algunas cosas. Hay algunos programas, tal vez de matemática, otras cosas que son muy buenas y que se pueden hacer en la computadora. Y esa exposición en chicos de secundaria no me parece grave, sí me parece grave en chicos más chicos. Por ejemplo, Khan Academy tiene cosas excelentes, a veces sirve eso, hay un montón de cosas en YouTube, es cuestión de que uno las revise de antemano y las limite y las muestre en cuentagotas, ¿no? En rigor, de verdad, no necesitan ningún título, si nunca los van a poner en el colegio. A ver, para rendir secundaria basta un solo examen en 7º grado de 4 materias en la ciudad de Buenos Aires. Eso es gratis en una escuela pública. Un solo examen, tienen toda la primaria hecha, con lo cual no hace falta anotarse en ningún lado para rendir la primaria. Una vez que rindieron la primaria, lo único que necesitan es anotarse en una escuela externa los últimos 4 años, el 9º, 10º, 11º, 11º y 12º años de estudio, o sea, 2º, 3º, 4º y 5º año de secundaria, o 3º, 4º, 5º y 6º año de secundaria, nada más. Son $300 por chico por año, o 170 en algunos, y yo diría, con lo que se ahorra uno antes, tendría que tratar de ir planificando. Y si no se llegaron a anotar en ningún lado, en ninguna academia por problemas económicos, un chico que está bien formado, lo anotás en la escuela Sarmiento o a una de estas, la Ciudad de Buenos Aires, una escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires que se permite por lo menos, y que rinda exámenes libres cada tanto, pero bueno, probablemente pase. O de última, hay academias después que cuando uno cumplió 18 años puede ir y terminar lo que uno, o sea, pasar las materias que uno no pasó en secundaria. Yo, la verdad que en esto, si realmente es un tema de problemas económicos tan graves, no sé qué decir, pero si hay posibilidad de pagar $150, $170 anuales por todo un año, por cada hijo, en los últimos 4 años de estudios de cada hijo, nunca les va a tocar más de 2, 3 máximo hijos que estén en los últimos 4 años de estudios. Y yo lo haría, no es mucha plata.
empiecen a ahorrar ya, no sé, si sus hijos tienen 7 años, empiecen a ahorrar $10 por mes y traten de llegar, no sé, sepan que eso se les va a venir adelante. Sí, obviamente que yo anotaría, me parece fundamental el deporte, sobre todo para los varones, para las mujeres también, pero para el varón cansado, varón domado, me parece fundamental anotarlos en un club o una actividad tipo rugby. Yo prefiero el rugby al fútbol en las edades más chicas porque no se rompen tanto los chicos y tienen mucho mejores virtudes que el fútbol. Y totalmente es bueno que el chico conozca ambientes y se mueva. No le tengan miedo a la modernidad. Ustedes están formando a sus hijos en casa justamente para hacerlos fuertes y tienen que enfrentarlo a la modernidad porque si no, no van a testearse. No sirve tenerlos en casa y largarlos en colegio. No los sobreprotejan, madres, por favor. Padres estén presentes y que el hombre sea, que los chicos se hagan machos enfrentándose, pónganlos en un coso de rugby, en un coso, absolutamente, absolutamente, no sobreprotejan a sus hijos, la modernidad no es toda mala, ¿no? Kumon es un método japonés, está muy bueno, entiendo que es muy bueno en varias cosas y es como, está hecho para apoyo posescolar, con lo cual Kumon se puede usar con mucha ventaja si uno hace homeschooling, se puede usar con mucha ventaja. Para complementar o hacer la matemática, qué sé yo. Y lo bueno que tiene es que van a tener todos los horarios libres porque ustedes van a tener horarios donde no están los chicos de colegio. Es sentido común. Lo que yo quería darles acá, y espero que haya ayudado, así cortamos, porque todos tenemos que darle de comer a nuestros hijos, y espero que te haya ayudado, Inés, es promover el hecho de que la casa tiene que estar fundada sobre simientes sólidos. Las simientes sólidas de roca son ese deleite que lleva al asombro, que lleva a la filosofía, a la sabiduría. Ese deleite viene con dejar que los niños sean niños, no atosigarlos como adultos, no sobreprotegerlos. El varón tiene que subirse a árboles y caerse y romperse una pata si hace falta. Las mujeres también tienen que hacer cosas. Tienen que ser niños, tienen que correr riesgos, tienen que ser plenamente humanos, andar a caballo, estar en contacto con la realidad, hacer todo lo que puede hacer un niño interesante y divertido, jugar al rugby un poco más grande, lo que uno fuera, pero esas cosas que lo hagan devenir en hombre. Para eso, si ustedes tienen preocupación por el ambiente, involúcrense ustedes padres como entrenadores o ayudantes o estén presentes. Camping, muchos campamentos, salidas, esas cosas. Sobre eso, mucha literatura clásica, que es la que les va a formar el asombro, el alma, el deleite y la imaginación. Y sobre esas dos cosas son un montón de particulares de buenos ejemplos heroicos, valientes y etcétera, etcétera, se va a poder formar la filosofía, o sea, se va a poder formar, las artes liberales la van a ejercer, la gramática la van a ejercer sobre esos cuentos, la lógica sobre esos cuentos. ¿Por qué Robin Hood hizo esto? ¿Está bien que haya esto? No, lo ponen a juicio a Robin Hood. ¿Tenía razón el príncipe John o Robin Hood? ¿Se le debe robar? ¿Es válido robarle a los ricos para darle a los pobres? ¿Hay alguna distinción que yo pueda hacer para justificar esto? Sí, no, ahí le está enseñando política. Después el chico se va a la FIP y se hace Robin Hood. Entonces, tenemos un montón de cosas. Es usar la literatura, pero usar la base correcta y tener confianza que las buenas cosas llevan a Dios. Tenerlo cerca de una vida parroquial sana o de sin una parroquia, un cura con una buena misa, con una confesión, con comunión, con la Biblia, con las Sagradas, que conozca las Sagradas Escrituras, y todo el tiempo eso va a llevar a que en la mesa las conversaciones sean sobre estos temas. Y eso va a educar a sus hijos. Nada más. O sea, eso va a educar a sus hijos. Todo el resto es frufru de acá, de allá, y la modernidad, y cosas buenas, malas, más o menos. Hay un montón de aristas, hay un montón de... recuerden, en lo esencial unidad, en el resto libertad, pero ante todo caridad. Y yo digo, en lo esencial es así chiquitito, que es los dogmas católicos y las cosas esenciales. Después nosotros tendemos a creer que todo el resto es esencial y entonces juzgamos a nuestros compañeros que no son iguales. No. En el resto hay libertad. Sean libres y aprendan unos de otros, compartan y después al final
también tienen, ante todo, caridad. O sea, sean caritativos unos con otros y ayúdense mutuamente. Y creo que van a sacar, o sea, una generación de argentinos mucho mejor formados de lo que están formando los colegios hoy en día. Se van a ahorrar un montón de plata por mes en cuotas. Úsenlas para comprar buenos libros, armen una gran biblioteca en casa y salgan mucho fuera a caminar, a juntar flores, a dibujar, a estar en contacto con la realidad. Canten, compongan poesía, reciten poesía, memoricen. Ustedes, los padres, tienen que hacer lo mismo que los chicos para poder... bueno, ahí estamos. Bueno, ánimo a todos y nos vemos en el grupo de Telegram. Está lleno de gente excelente. Ahí veo que hay alguien de Gianni Acelli, pero también está gente de Maleverum, Gisela Arcando, está Bea Reyes, que es una genia en un montón de cosas. Hay un montón de recursos, úsenlos y júntense con gente afín. Gracias a vos, Tienes, por organizar esto, Un placer. Nos vemos. Chao a todos.